Televisa presenta Dualidad, onda partícula. Integrantes: Eric Muela, Daniel Naranjo, Gabriel Sepúlveda. Hoy día te vengo a explicar sobre cómo podemos comprender mejor la física cuántica. El tema en el que nos vamos a especificar va a ser la dualidad onda-partícula, o también conocido como onda-corpúsculo. Muy bien, este es un tema muy interesante, ya que te va a sorprender cómo nos explica las varias formas que podemos llegar a ver la luz. Para esto tenemos que entender varios conceptos básicos. La partícula es un cuerpo material de muy pequeñas dimensiones constituyente de la materia. Bueno, un ejemplo es todo lo que podemos tocar, coger, etc. Esto tiene partículas que lo forman, partículas pequeñas. Otro concepto que tenemos que tener claro es ¿qué es la onda? Es una forma de transmitir energía sin necesidad de desplazar materia. Las ondas igual pueden atravesar cosas. Un ejemplo de esto son las ondas de la radio, las ondas que transmite la radio y la voz. La voz es una onda. Aunque físicamente podemos explicar qué es la dualidad onda-partícula, se va en contra de todo razonamiento humano. ¿Y por qué? Esto nos dice que hay partículas que tienen cierto comportamiento de ondas y hay ondas que tienen cierto comportamiento de partículas. La forma más fácil de entender esto es mediante la luz, ya que nos dice que la luz se desplaza como una onda, pero al chocar contra un objeto se comporta como una partícula o un fotón. Esta teoría la podemos encontrar, apareció mediante el siglo XIX, pero en el siglo XX Einstein y varios científicos más nos explican que la luz, depende de cómo se observe, puede llegar a ser una onda o una partícula. Hola, yo les hablaré sobre uno de los resultados más trascendentales, singulares y representativos de la mecánica cuántica, debido a la relevancia de este y a las implicaciones a las cuales conlleva, ya que también se trata de una nueva manera en la cual se puede llegar a ver el mundo. Este tema del cual te hablaré es sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es uno de los pocos resultados científicos que ha logrado romper las barreras de la física clásica. Interesante, ¿verdad? Para conocer un poco más, el principio de incertidumbre, para saber lo que representa, a pesar de parecer que tiene una representación muy simple, no lo es, ya que se trata de uno de los principios de los cuales menos se conoce hasta la actualidad. Como sabemos, en la física, al analizar una partícula en movimiento, se nos es posible saber su trayectoria, su posición y su desplazamiento. Pero en la física cuántica estas reglas se rompen completamente y de ahí se genera el principio de incertidumbre de Heisenberg, en el que dice que se marca límites a la precisión con la cual podemos medir pares de magnitudes, lo que dice que a mayor precisión sobre la posición de una partícula, menor será su precisión sobre su velocidad y viceversa. El principio de incertidumbre nos dice que las variables como lo son la posición, el movimiento lineal como angular, entre otras, son definidas de manera relativa en las cuales se hallan sus respuestas dependiendo al experimento a las cuales estén siendo medidas o sometidas, por lo que la respuesta corresponderá totalmente a la medida de su observación. Pero ¿cuál es la fórmula de este principio? Pues la fórmula de este principio es esta, y para poder leerla se hace lo siguiente. Es la indeterminación en la posición por la indeterminación en el movimiento, que es mayor o igual a una constante. Esta es una inecuación que por esto la gente se confunde tanto, porque la toman como una ecuación y las ecuaciones lo que hace es te da el valor como respuesta. En cambio, en las inecuaciones te dan un rango de validez, por lo que solo te dice lo que podría llegar a valer. Y esto hace que sea complicado llegar a conseguir dos valores exactos en magnitudes diferentes.
Hola, yo voy a hablarte y explicarte acerca del experimento de la doble rendija, el cual dejó desconcertado a los científicos en su tiempo por el comportamiento inusual de la partícula. Este consta de 3 experimentos que te iré contando a continuación. El primer experimento se lo realiza con balas o canicas. Se coloca una rendija con una sola abertura y detrás de esta una pantalla sensible. Si se dispara hacia la pantalla, se podrá ver reflejado un patrón que llega ahí tras pasar por la rendija. Ahora, si se añade la rendija con 2 aberturas, es lógico esperar a ver un segundo patrón o una segunda franja detrás en la pantalla, como podemos ver en esta imagen de acá y en esta de acá. El segundo experimento se lo realiza con ondas de agua. Se coloca una rendija con una sola abertura y detrás es una pantalla sensible. Las ondas alcanzan la ranura y se propagan, llegan a la pared o pantalla, donde tiene mayor intensidad es justo enfrente de la ranura. Dibuja un patrón similar al del experimento número 1 de las canicas, con una sola franja. Ahora se añade una rendija con 2 aberturas y pasa algo diferente. Se dibuja un patrón de interferencias. Esto debido a que la parte inferior de una onda choca con otra y se eliminan entre sí. De esta forma, en la pared o en la pantalla obtenemos un patrón de interferencias donde chocan las dos partes superiores, hay más intensidad, y donde se eliminan no hay nada. Como podemos ver en estas dos imágenes de acá, de la onda expandiéndose. Ahora, esto nos quiere decir que cuando lanzamos algo, ya sea materia, a través de 2 ranuras, va a dibujar un patrón de 2 franjas. Pero con las ondas de agua sucede algo diferente. Se dibuja un patrón de interferencia con muchas franjas. El experimento número 3 se lo realiza con electrones, que es un electrón, es un pedacito minúsculo de materia. Se coloca una rendija con una sola abertura y detrás de esto una pantalla. Ahora se dispara la ráfaga de electrones hacia la abertura y se ve reflejado un patrón de una franja, como era de esperarse y como en el experimento número 1. Ahora se pone la rendija con 2 aberturas y se dispara, pero sucede algo inesperado. Se forma un patrón de interferencia, lo cual fue desconcertante ya que ellos esperaban que se dibujara un patrón de 2 franjas, como en el experimento número 1 que ya les conté anteriormente. Entonces ahí se da la pregunta: ¿cómo pueden los trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? Es ahí donde los científicos piensan que al disparar los electrones en ráfagas, estos se chocan y así forman el patrón de interferencia. Como podemos ver en estas imágenes de acá, ellos, al ver este resultado, decidieron disparar los electrones de uno en uno, así evitar que se choquen entre ellos y se forme el patrón de interferencia. Pero al cabo de un tiempo, se fue dibujando el patrón de interferencia. Esto los llevó a pensar que la partícula se dispara como partícula, pero se transforma en una onda de posibilidades que pasa por las 2 ranuras e interfiere consigo misma hasta golpear o impactar la pared o pantalla. Como podemos ver en la imagen de aquí, van disparando de una en una y se forma el patrón de interferencia. Luego volvieron a hacerle otra modificación al experimento. Decidieron colocar un observador o medidor o determinador que nos diga por qué ranura pasaba el electrón. Entonces dispararon la ráfaga y empezó a comportarse de una manera diferente. Ya no dibujaba el patrón de interferencias, sino que dibujaba el patrón de 2 franjas como en el experimento número 1. Esto los llevó a pensar que la partícula o electrón era consciente de que la observaban. Esto sucede porque en el mundo cuántico están sucediendo todas las posibilidades a la vez, pero cuando actuamos o las observamos, ellas deciden una de las opciones para manifestarse. Como podemos ver en la imagen de aquí, cuando se la observa y cuando no se la observa, el comportamiento de los electrones o partículas.